Hola, buenos días, ¿cómo les va? Perdón el estado, Buen pero día. son las 8 de la mañana. Yo anoche me acosté muy tarde y entonces debería haberme acostado más temprano. Lo voy a recordar cada vez que tenga un sincrónico a las 8 de la mañana. Y tenga que ser el profesor. Bueno, buenos días. Les doy ante todo, voy a arrancar un poquito charlando como director de la carrera, coordinador de la carrera del profesorado. Y después me dedicaré a ser el profesor de la materia en cuestión que tenemos. Bueno, ante todo, bienvenidos y bienvenidas al profesorado. Un placer. Eh, Espero que podamos transitar esta instancia que ustedes han elegido de formación de la manera más adecuada y que ustedes se sientan cómodos y que podamos desarrollar lo previsto en la formación. Recuerden que este primer cuatrimestre tienen tres asignaturas: política, que es la que arranca ahora, taller de docencia uno y teoría del currículum, con Cecilia Pacenti y Nelson Abaca, dos excelentes profesores que van a tener y que van a compartir. Dos o tres cosas. La materia o cada asignatura tiene su organización en términos de cómo se va secuenciando los encuentros sincrónicos y asincrónicos, los trabajos, etcétera. Eso lo va determinando cada profesor. Siempre nosotros, bueno, los encuentros sincrónicos siempre están, en el caso de haber, están pautados los días sábados, 8 de la mañana, 9:30 y a las 11 el último, de 11 a 12 el último. Y bueno, y recuerden que las materias, bueno, dos son cuatrimestrales y una es anual. Taller de docencia uno es una materia anual. Eh, si tienen alguna dificultad o hay algún problema, recuerden conectarse por la vía institucional con el UGR. Nuestra secretaria asistente, Anabela, siempre está dispuesta a atender y a solucionar los problemas, pero no obstante, yo les paso acá, les voy a pasar mi celu directamente y cualquier cosa, se conectan, me escriben y me dice: mira, Sergio, soy alumno o alumna del profesorado, tengo este problema y vemos cómo lo podemos solucionar. El teléfono es de Buenos Aires, yo vivo mitad de mi vida en Rosario y mitad en Buenos Aires, así que ningún problema. No lo duden en comunicarse, siempre, sí, díganme de dónde son. No es el único lugar donde trabajo, entonces para saber mínimamente quién me está hablando del otro lado, porque no tengo la más mínima idea. Así que no lo duden. Ese es mi celu y acá le doy mi mail. Si bien hay un mail institucional, yo la verdad que uso este. Yo soy viejo, como se habrán dado cuenta, entonces mis saberes informáticos digitales son los adecuados y estrictamente necesarios para surfear los momentos actuales, pero eso vemos. Bien, cualquier cosa que me quieran preguntar, o se desmutean o me preguntan vía chat, ningún problema, vemos. Creería que no hay mayores en torno a la carrera al desarrollo. No sé si hay alguna pregunta o algo que me quieran formular que lo pueda resolver o que podamos ver, pero en todo caso siempre nos pueden consultar en cualquier momento, ¿sí? No sé si hay algo que por ahí no estoy diciendo y que por ahí hay alguna cuestión que no sea muy singular de cada uno de ustedes, que lo podemos ver, pero de manera personal, ¿sí? Que sea más bien de carácter institucional, ¿no? ¿Se entiende todo? ¿Está todo claro? ¿Estamos todos ordenados? ¿Sí? ¿Ningún problema? Bueno. Bueno, yo estoy grabando los encuentros sincrónicos.
siempre los grabamos y después quedan en el campus para que ustedes los puedan consultar. Eso, recuérdenlo, no hay ningún problema. Eh, bueno, reitero, cualquier dificultad, nos consultan, nos escriben, eso, siempre estamos tratando de solucionar. Lo ideal siempre es solucionar los problemas antes. Así que bienvenidas, bienvenidos, que tengan una buena cursada y espero el año que viene poder verlos egresados y que les entreguen el título. Así que es una posibilidad, tener el título de profesor es una posibilidad laboral y profesional más de formación. Así que bueno, ese es el objetivo. Eh, bueno, dicho esto, como inicio, como director, cambio la camiseta y me pongo la otra camiseta, que es la de profesor de la materia Política y Legislación Educativa, que es la primera asignatura que van a tener. ¿Sí? Voy a tratar de explicar brevemente en qué consiste la materia, cómo se va a desarrollar, eh, y si tienen alguna duda me preguntan, obviamente, y terminado eso, daré las explicaciones necesarias para ponerlos en temas y ver la secuenciación. La materia política y legislación educativa trata de la construcción y el análisis de las problemáticas del sistema educativo en términos generales. Es una materia contextual de la mirada de la docencia, focalizada fundamentalmente las problemáticas en la educación superior. Siempre vamos a mirar la educación superior. El programa lo tienen ahí en el campus, y la secuenciación temática la tienen en parte en el cronograma, pero eso puede sufrir algunos ajustes porque los temas vamos cambiándolo en función de año tras año, a medida que van apareciendo problemas en el sistema educativo o debates en el sistema educativo y sobre todo en el nivel superior, como por ejemplo en la actualidad estamos discutiendo fuertemente el tema de créditos universitarios, ¿sí? La organización de los planes de estudios por crédito, eso es una cosa interesante para ver. Entonces vamos y todos los años vamos incorporando los temas. Algunas cosas, algunas cuestiones las voy a plantear o les voy a sugerir. Este año hay dos o tres, hay debates que se están haciendo a nivel de las universidades sobre distintos temas de política. La Universidad de Buenos Aires va a organizar uno en el mes de abril y eso va a estar abierto a la comunidad. En mi caso, claro, soy docente también de la Universidad de Buenos Aires, entonces participo también de ese espacio de trabajo. Entonces, y van a tener acceso, voy a poner el enlace para ver esos debates y que ustedes los puedan tener y estar al día del mismo. Y en algún momento vamos a intercambiar, cuando estemos en el momento sincrónico, eh, sobre el mismo. ¿Sí? Así que eso por un lado. Vamos a la materia en concreto. La materia se organiza en encuentros. Si ya vieron, si no lo vieron, no importa, están empezando, no hay que todo tranquilo y a su debido momento. Tiene encuentros sincrónicos, como este, y encuentros asincrónicos, semanas que es totalmente asincrónica. Eso significa que hay una secuenciación de desarrollo de los temas semana tras semana, que se van organizando de acuerdo a las unidades y a los distintos temas que vamos viendo. Eh, en las primeras cuatro o cinco semanas, fundamentalmente son asincrónicos, y ahí ustedes van a tener un módulo, ¿sí? Van a tener un módulo y la bibliografía. En el módulo tienen la explicación de lo que originalmente eran clases teóricas, que se ha transformado en un módulo, y van a tener asociado a ese módulo link con explicaciones de la bibliografía obligatoria que deben leer, de las temáticas que vamos a ver en esta primer parte. Ese módulo uno con esos videos explicativos y esa bibliografía obligatoria es lo que va a servir de insumo para la primera evaluación parcial,
sobre las temáticas que vamos a desarrollar hasta ese momento. Las evaluaciones parciales se van a presentar van a ser consignas a elaborar y presentar, se presentan en el campus adecuadamente y a su vez van a tener un encuentro, vamos a tener un encuentro de tutoría previo a la entrega en el periodo que vamos a estar elaborando o que van a estar elaborando ese trabajo para que los pueda supervisar o ver las dificultades que tiene y ayudar. Este primer módulo o unidad trabaja sobre la construcción del sistema educativo en Argentina y en América Latina desde el siglo XIX hasta la actualidad. ¿Sí? Y fundamentalmente está armado ese módulo sobre un texto central que es de Juan Carlos Tedesco, Educación y Justicia Social, libro que ustedes tienen en la bibliografía, que está asociado a un Google Drive donde está la bibliografía y la pueden bajar y a su vez tienen el módulo respectivo. ¿Sí? Esos son los dos grandes instrumentos que ustedes tienen para poder estudiar y para poder entender. Y recuerdo que a su vez tienen tres videos, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de lo que es la bibliografía obligatoria. Se supone, y eso ya está bastante, lo hemos probado bastante, que con eso les serviría a ustedes para transitar estas 4 semanas, como habrán visto, son fundamentalmente asincrónicas, hasta que tenemos un encuentro sincrónico el sábado 18, 17, 18 de abril, que es de tutoría, porque ahí ya está la semana de la entrega del trabajo parcial obligatorio, y esa semana entonces esa tutoría es para la supervisión y para ayudarlo en el caso de ser necesario. Después la secuencia sigue de otra manera. Ahora bien, como profesor, para ordenar esto y para que ustedes tengan cierta orientación, todas las semanas, al inicio de la semana, para nosotros la clase del Sincrónico 22 corresponde a la semana que se inicia el lunes 17 de mayo. Eso siempre recuerden, cuando decimos semana del 17 de mayo, si bien el sincrónico es el 22, es porque nosotros siempre tomamos como referencia el inicio de la semana, pero esto por una cuestión para subir el material. Siempre al inicio de cada semana yo voy a estar enviándoles vía el campus las comunicaciones, una orientación de cada semana, qué les recomiendo leer, qué temas tienen que leer y seguir para que vaya secuenciando el módulo, y a su vez en el campus, en la parte de presentación, van a encontrar una notificación en el campus, un aviso, perdón, en el campus, donde también semana por semana va diciendo, bueno, esta semana les sugiero leer tal bibliografía, seguir este tema, ese tema está ordenado. Si bien todo eso debería estar claro en función del ordenamiento del módulo y que te organiza, por las dudas lo reforzamos con esto para que ustedes no se pierdan. ¿Por qué todo este armado? Bueno, porque la materia desde hace muchos años tratamos, en función de que la educación a distancia se ha desarrollado, lo digital se ha desarrollado, etcétera, etcétera, tratamos de que la materia antes era más sincrónica, tenía todas las semanas, y entonces buscamos la opción de tener algunas materias las van a tener todas las semanas, siempre va a tener sincrónicos, otras no. Esta es una materia donde nosotros desarrollamos de hacer materiales y una construcción más asincrónica. ¿Por qué? Porque la educación a distancia supone otra relación, otra dinámica, otro juego distinto, pero a su vez ese juego distinto donde el alumno debe tener, o la alumna debe tener más autonomía, más desarrollo, corremos el riesgo de que se pierdan o no lo estemos ayudando con las dificultades de aprendizaje. ¿Se entiende? Es decir, la idea es que nosotros todo lo hacemos, pero lo que no puede fallar, lo que no debería fallar es que, bueno, ustedes no tengan dificultad y no la podamos atender a tiempo. Obviamente, siempre tienen la posibilidad de, si frente a algún problema, alguna dificultad, se pierdan, escribirnos, comunicarse conmigo y orientarlos adecuadamente. Ese es nuestro trabajo. ¿Se entendió hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, siempre se pueden desmutear o...
y me hablan, no hay ningún problema, o me escriben vía chat, ningún problema. Espera, entonces, hablé de la bibliografía. Ah, la materia. La materia tiene, perdón, hablé del primer módulo y no hablé de la materia en general. La materia tiene tres grandes módulos. Tiene un módulo de la construcción del sistema educativo, un módulo de discusión sobre la legislación educativa focalizada en la educación superior, ley de educación superior y temas de la educación superior, las titulaciones, las acreditaciones, la evaluación de la calidad, etcétera, y algunas cuestiones más actuales de debates. Y el módulo último tiene debates más actuales sobre las problemáticas de educación superior, evaluación de la calidad, ranking internacionales, bueno, y otras que pueden aparecer. Obviamente no las damos a todas, pero tratamos de dar las más importantes que están en discusión, ¿sí? Si hay algún tema que por ahí ustedes necesiten o requieran o les interese, ningún problema, lo podemos incorporar, lo podemos ver. Siempre, bueno, recuerden que tenemos 16 semanas, que pasan muy rápido y bueno. ¿Cómo se aprueba la materia? Que es lo más importante, ¿no? La materia se aprueba, bueno, no, lo más importante es que aprendan. La materia se aprueba con dos trabajos o tres. Por ahora voy a fijar dos trabajos donde en cada trabajo yo lo que les voy a plantear son problemáticas, lo entrego en un momentito antes y después van a tener un tiempito para hacerlo, ¿sí? Consejo de esos trabajos, que sean propios. Eso depende ya de la honestidad de cada uno y del trabajo. Yo he encontrado, no en este curso, no acá, pero en otros que he dado, sobre todo en el posgrado, eh, el uso de IA para hacer los trabajos, de inteligencia artificial, ¿sí? En eso, si ustedes quieren usar IA, ningún problema, pueden usar todo lo que ustedes quieran. Lo único que les pido es, si usan IA para elaborar un trabajo, que señalen cómo la usaron, qué propusieron, cómo la utilizaron. Pueden utilizarlo, ningún problema. ¿Se entiende? Eso quiero que quede clarísimo. No hay ningún problema siempre y cuando el uso sea pertinente, ¿sí? Es una posibilidad más. No está prohibido bajo ningún aspecto, como tampoco está prohibido que ustedes puedan usar e interactuar con la IA para lo que necesiten en función de poder apropiarse de la asignatura. Eso quiero que quede clarito. Siempre quiero aclarar que esto es esta materia. Este profesor, los profesores sobre esto no hay unanimidad de criterios. Yo soy de los profesores que usan y permiten eso. Lo único que les pido a los alumnos siempre es, o a los estudiantes, siempre lo que les pido es que pongan esto, lo visibilicen e interactuemos acerca de cómo usó. ¿Por qué? Porque en ese uso, en esas preguntas, un buen prompt en IA me dará señal que el alumno también está aprendiendo. Son otras formas de aprendizaje que las vamos a incorporar, ¿sí? Eso es la idea. Y la integridad académica se resuelve por la vía de lo que la materia tiene como objetivo para el aprendizaje, que es dialogar con estos temas. No estamos formando especialistas en estos temas, sino que son temas de contextualización que estamos tratando de que aprendan. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Agustina, dígame. Buen día, profesor. Ahí está. Me va a ver con dos cámaras porque uno estoy desde la computadora y el otro con el audífono, no importa. Ah, bueno, bueno, La, no hay problema. yo por las dudas siempre aviso que aparezco dos veces. No te haga problema. Eh, Yo soy un perdido, así que no te haga drama. ok. Si no me lo decía, Eh, perdí. Dale. que te quería preguntar porque hablaste de dos trabajos Sí. y yo no sé si esos trabajos son parciales. Sí, son equivalentes a parciales. Yo los llamo trabajos, son evaluaciones parciales. En realidad los trabajos son control de lectura, por un lado, y elaboración de propuestas en función de lo que la materia tiene. Eso, ¿sí? Sí, entiendo. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, sí, Ah, eso. gracias. Vos me querés preguntar si eso equivale a un parcial. Ah, perdón, perdón. Sí, yo no le llamo parcial. Claro. Pero, pero por una cuestión de que como cada lugar, a ver, los profesores que damos clases en más de un lugar, viste que cada lugar tiene nombres distintos.
Entonces buscar trabajo evaluativo, integrador. Entonces me canso un poco. Entonces, no sé. Claro, entonces, bueno, para eso. Pero la idea es esa. Y la idea es que sea un trabajo donde ustedes puedan reflexionar sobre las problemáticas contextuales. ¿Sí? Punto. De los que estamos trabajando. Estamos trabajando temas de política educativa. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Si no tienen ninguna pregunta más y ninguna pregunta más sobre la carrera, eh, arrancamos con el encuentro, con la parte teórica de hoy de la materia. ¿Sí? Bien. ¿Arrancamos? Sí. ¿Está grabado? Sí, estamos grabando. Siempre por ahí cuando tengamos sincrónico, presten atención que yo esté grabando porque soy un colgado y después subo el videíto, van a tener el enlace. Bien, lo que vamos a ver en el módulo uno o unidad número uno, módulo uno, se llama así, es cómo se construyó o cuáles fueron los debates de la construcción la construcción de los sistemas educativos. Cuando hablamos, no necesitan tomar nota, esto está en el módulo escrito, no estoy diciendo nada nuevo, lo tienen ahí ordenadito. Pero bueno, si ustedes quieren escribir, vemos al respecto eh, o me van preguntando. Y si hay alguna duda y algo que no se entienden, se desmutean y me preguntan directamente o me hacen vía chat, yo voy mirando y voy contestando. La construcción de los sistemas educativos en los últimos 100 años. ¿Qué hablamos o qué queremos decir cuando hablamos de sistema educativo? Generalmente hablamos de el sistema educativo no funciona bien, la escuela no funciona bien, las instituciones educativas, la educación, hablamos. Bueno, no son la misma cosa desde el punto de vista académico o del campo disciplinar. Hablar de educación es una cosa, hablar de instituciones es otra cosa y hablar de sistema educativo es otra cosa. Explico lo que es cada uno brevemente para que se entienda. Cuando hablamos de educación, hablamos de una práctica social, ¿sí? De algo que se hace, ¿sí? Con sentido, en un momento histórico y un espacio. Bajo esa perspectiva, educación siempre, como práctica social, siempre hubo y siempre habrá. ¿Sí? Por ejemplo, en una sociedad tribal, cuando se le enseña a los chicos a cazar, a recolectar, a juntar, a diferenciar la fruta venenosa de la no venenosa, digo, hay educación. En nuestras sociedades, las prácticas educativas se desarrollan en distintos lugares, en distintos momentos y en distintas cuestiones. Yo voy caminando por la ciudad, ¿no? Voy caminando por Rosario, no sé si son todos de Rosario, perdón, si no son de Rosario todos, si no son de Rosario, bueno, si van caminando por alguna ciudad, van a ver un monumento, eso me está educando, ¿sí? Ese monumento me está diciendo que esa persona es muy importante, o me está hablando de algo, de un hecho histórico que lo conmemora, ¿sí? Si yo prendo la televisión, por ejemplo, me está educando, también hay educación, ¿sí? No sé si es buena o es mala, eso es harina de otro costal. Si uso una red social, también pasa lo mismo. Es decir, la educación es una práctica social y se va dando en cada sociedad de manera compleja, abierta y dinámica, e históricamente determinada, ¿no? Cuando hablo de instituciones educativas, lo que estoy hablando de que ese proceso de transmisión de conocimiento de una generación a otra, que es la educación, se desarrolla en un espacio y en un tiempo determinado, con determinadas reglas de juego. ¿Sí? Donde fijan quiénes pueden entrar, quiénes pueden no entrar, qué se aprende, cómo se aprende, qué se hace, qué no se hace, bajo determinadas reglas, regulaciones que me dicen esto se debe hacer así. La Academia Griega era una institución educativa. La Universidad Medieval era otra institución educativa. La escuela, tal como la conocemos, es otra institución educativa. ¿Sí? Eso está reglado. La escuela, tal como la conocemos nosotros, las instituciones educativas, tal como la conocemos nosotros, son una creación del siglo XVI en adelante. Un señor que se llamaba Acomenio escribe un librito que se llama Didáctica Magna y piensa más o menos en cómo va a ser o cómo debería ser esa institución educativa, perfeccionada con el aula de los maestros lasallanos,
de los jesuitas, donde empiezan a pensar un dispositivo, un armado, un artefacto, ¿sí? Muy particular que es más cercano a lo que nosotros conocemos en la actualidad. Obviamente, las instituciones educativas tienen dos lógicas. La lógica de lo que está, esto se hace así, acá entra a las 8, y de lo que se quiere cambiar, es decir, de lo instituido, lo que está, y lo instituyente, lo que se debe cambiar. Y esa dinámica va marcando las instituciones. Por ejemplo, hoy la cultura de lo digital ha transformado el espacio y el tiempo del aprendizaje, ¿no? Y ha transformado las lógicas del aprender, ¿no? Cuando yo iba a aprender en el siglo XIX en una institución educativa, y un maestro se paraba, eso, tenía un librito que ordenaba su clase, ¿sí? Y si yo quería aprender, tenía que ir a la biblioteca, sacaba el librito y ahí aprendía, ¿sí? Obviamente, lo digital cambia, la cosa está digitalizada, se puede encontrar de esta manera, puedo aprender en otro momento y en otros espacios. Bueno, las reglas de juego van cambiando o intentan ser cambiadas y esos son procesos históricos complejos. Ahí estamos frente a una institución educativa. La universidad es una institución educativa con la salvedad que la universidad es una institución que se reconoce mucho antes. Es decir, que arranca en el año 1000 y tiene, por ejemplo, la palabra cátedra era el lugar de la silla, ¿no? El sitial de los docentes. Entonces, hay palabras y hay cosas que, si bien las universidades han cambiado, la Universidad Humboldtiana, la Universidad Napoleónica, digo, la universidad sigue teniendo todavía cosas de las medievales, ¿sí? No estoy diciendo que eso sea malo, digo, y a su vez hay cosas que se van transformando. Y los debates acerca de esas transformaciones son muy fuertes en la actualidad. Y en tercer lugar tenemos los sistemas educativos, que es lo que a nosotros lo que vamos a estudiar. Es decir, el sistema educativo es una construcción de los estados nacionales en el a partir del siglo XVIII-XIX, donde los estados nacionales, que son esas construcciones modernas, Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Colombia, ¿sí? Como estados nacionales regulan o empiezan a regular a las instituciones educativas y empiezan a decir, esto debe ser obligatorio, acá se va a enseñar esto, acá se va a enseñar aquello, acá pueden ir esto y acá pueden ir aquellos. Esto va a ser gratuito, acá hay que pagar. ¿Sí? O se regula de esta manera. ¿Sí? Esas regulaciones y esas construcciones en el tiempo no son homogéneas, depende de cada Estado nacional, de su historia y de sus procesos históricos y políticos que se fueron dando del siglo XIX en adelante. Lo que llamamos sistemas educativos son construcciones muy recientes. En el caso de la Argentina, es bueno señalar que si uno piensa que la conformación del Estado Nacional, tal como nosotros lo conocemos en la actualidad, históricamente lo podemos fechar en la Constitución de 1853, ¿sí? En adelante, eso no quiere decir que antes no había nada, quiere decir que ahí hay un punto de quiebre, ¿sí? Ahí empieza la construcción del sistema educativo nacional moderno. No estoy diciendo que antes no había nada, lo que estoy diciendo es que a partir de ahí aparece una historia particular, que regula fundamentalmente el derecho de educar, quiénes se pueden educar y a quiénes le corresponde esa tarea. Y eso empieza a discutirse. En el caso de la Argentina, recuerden que eso está en nuestra Constitución Nacional, el artículo 14 de la Constitución Nacional. Dice el derecho de enseñar y aprender. ¿Qué se entiende por el derecho de enseñar y aprender? 120, 50 años discutiendo eso. O dice, artículo 5 de la Constitución Nacional, la educación primaria depende de las provincias. ¿Sí? Artículo 5. ¿Sí? Y a su vez hay otro artículo que dice, y el Estado Nacional a través del Congreso de la Nación puede dictar en la vieja Constitución del 53 leyes de instrucción, perdón, planes de instrucción y legislación universitaria. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se usó eso? ¿Cómo se construyó eso? En el caso de la Argentina es un proceso histórico complejo. Y eso ha dado numerosos debates súper interesantes hasta el día de hoy. ¿Sí?
Lo que vamos a ver es en el capítulo 1 de Tedesco, es la construcción del sistema educativo nacional en el siglo XIX y parte del XX. Cómo los estados nacionales empezaron a discutir y qué corrientes discutían. Quién debía educar, cómo debía educar, qué debía hacer. ¿Sí? Y ahí van a ver ustedes dónde está el eje. ¿Sí? Porque el eje está, por ejemplo, en el siglo XIX, en la idea de construir un ciudadano o una ciudadana. Ese debate, aún en América Latina, no es igual. Por ejemplo, México tiene una ley de educación obligatoria primaria, pero solamente para varones. La Argentina, al mismo momento, tiene una ley de educación obligatoria, pero para varones y mujeres. ¿Sí? Fíjese ustedes la diferencia. Es decir, los procesos históricos son singulares y hay que mirarlo en su dinámica particular. ¿Por qué en la Argentina muy tempranamente se saca una ley de educación común obligatoria primaria, 7 años, que era mucho? Recuerden que los países europeos, la educación originalmente primaria y obligatoria era nada más 2 o 3 años, ¿sí? Pero muy tempranamente toma el mismo modelo en Francia, que se da en los 80 y en la Argentina se debate en el 84, tiene que ver con un proyecto histórico, político particular, que eso lo podemos explicar. Y eso ordena fuertemente el sistema educativo y le da una marca muy importante en el caso de la Argentina. A su vez, ustedes van a ver en el capítulo 2 del texto de Tedesco, ahí estamos, seguimos, avanzamos en las semanas que ustedes van a ir leyendo, el capítulo que tiene que ver, perdón, el proceso histórico que se da en los décadas del 50, la construcción del sistema educativo para formar recursos humanos necesarios para el desarrollo industrial de la nación. ¿Sí? Ya estamos en un momento histórico distinto. Para el desarrollo, bueno, depende de las corrientes, pero está discutiendo esto. ¿Sí? Y en un tercer momento vamos a ver la transformación del sistema educativo a partir de la década de los 80 y los 90, ¿sí? Donde ahí aparece otro escenario, otros actores, ¿sí? Por ejemplo, hay una alta internacionalización en el debate, por ejemplo, aparecen el Banco Mundial, aparecen actores de carácter internacional donde empiezan a discutir eso y en un momento histórico totalmente diferente. Hoy estamos tal vez habría que anexar otro momento que es lo más actual, ¿sí? Pero para que ustedes tengan en cuenta esto, lo más actual lo vamos a ver en el módulo 3. Es decir, en el módulo 1 vemos hasta los 90 más o menos, para que se ubiquen sanción de la ley federal y sanción de la ley de educación superior, y en el módulo 3, en el último módulo, lo que vamos a ver es lo más reciente, si los últimos 5 años, diría yo, 10 años más o menos. Esto eh, es una medición muy particular, pero que son los debates mucho más actuales, donde aparecen otros temas, otros problemas, otros actores. ¿No? Por ejemplo, en el caso del sistema educativo aparece PISA, los rankings internacionales, en el caso de las universidades aparecen los sistemas de evaluación y acreditación, entonces hablamos de que tenemos que acreditar carreras, materias, y aparecen regulaciones fuertemente de otro tipo, por ejemplo, con respecto a la carrera docente o a lo que hace al trabajo docente, empiezan a aparecer regulaciones particulares. Siempre recuerden que cuando hacemos análisis del sistema educativo, el sistema educativo es complejo. Esto significa es complejo en torno al gobierno del sistema educativo. Recuerden que la Argentina es un país federal, el Estado nacional, las provincias y los municipios. Si bien en la Argentina los municipios en materia educativa no han tenido fuerza o no han desarrollado tareas educativas, algunos desarrollan algunas cosas, en los últimos años ha aparecido algunas experiencias, no es así. Ahora, si uno se va a Brasil, va a encontrarse que los municipios tienen una fuerte impronta en el gobierno del sistema educativo. Y en la Argentina podría pasar en algún momento histórico, eso no lo sé, estoy haciendo futurología, pero no soy orangel, ¿sí? Podría pasar y hay propuestas de que los municipios se encarguen de los sistemas educativos más fuertemente. Eso son cuestiones abiertas a discutir. No estoy diciendo que va a ser así, estoy diciendo que eso habla de los niveles de gobierno y de intervención. En tercer lugar, en segundo lugar, los niveles de los sistemas educativos. Los sistemas educativos tienen niveles, son construcciones, los niveles del sistema educativo
inicial, primario, secundario y superior, también son construcciones históricas, muy particulares, con debates particulares. En la Argentina, históricamente, recuerden, por ejemplo, a nivel primario, tuvo 7 años. La ley federal cambió, ¿no? ¿Se acuerdan? EGB polimodal, y después volvimos con la ley de educación nacional y en función de todo esto quedó hoy una primaria que puede tener 7 o 6 años. La mitad de las provincias en la Argentina, la primaria tiene 7 años, la otra mitad tiene 6 años. Los que viven en Santa Fe saben que tiene 7 años, pero si van a la provincia de Buenos Aires, la primaria dura 6 años. Es decir, si se corren a San Nicolás, las primarias tienen una duración diferente. En el caso del nivel superior, en la Argentina, recuerden que el nivel superior tiene dos partes. Una parte que es la parte universitaria y una parte que es lo que se llama, antiguamente se llamaba no universitario, fundamentalmente era la formación docente, y hoy se llama, por un cambio en la ley de educación superior, terciario. Entonces tenemos la superior y la terciaria, ¿sí? Y en la terciaria tenemos la formación docente, que tiene un peso relativo muy fuerte, y a su vez en los últimos 20 o 30 años ha crecido fuertemente todo lo que son las tecnicaturas, ¿sí? La formación técnica de carácter de nivel superior. Ahí tenemos, ahí puede haber para el campo de la salud, para el campo de la administración, para el campo artístico. Bueno, hay distintas propuestas y esto se está expandiendo, que hay una expansión muy fuerte en los últimos años. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo con expansión? Hay más oferta, ¿sí? Y hay más alumnos ahí adentro, ¿sí? A su vez, las universidades también se han complejizado porque hay más cantidad de universidades estatales, privadas. Bueno, eso es un proceso de expansión y de diferenciación muy fuerte. Y a su vez esto trae no pocos debates, es decir, el nivel superior tiene su particularidad. Bueno, eso es lo que tenemos en la actualidad y eso es lo que vamos a empezar a estudiar. En el módulo 1 lo que vamos a estudiar es esa conformación histórica. ¿Qué hizo el Estado? ¿Qué propuso el Estado? Y a su vez qué discutían los actores en los últimos 100, 130 años. ¿Sí? No es una materia de historia, es simplemente para tratar de ver qué de esas discusiones hoy se mantienen, ¿sí? Y tienen sentido. O ¿por qué se mantiene? Por ejemplo, la escuela normal. La escuela normal se mantiene con su nombre. Ahí está el normal número 1. Yo fui al normal número 3. ¿Sí? Y así, o el nacional. Bueno, esas son denominaciones que tienen una construcción histórica y que tuvieron su peso, ¿no? Por ejemplo, el Nacional Buenos Aires, ¿no? La primera escuela que crea Mitre en 1863, ¿no? Todavía tiene ese peso. Hoy depende de la Universidad de Buenos Aires, cuando se la creó en su momento no, pero bueno, tiene su peso. Ni que hablar de las escuelas normales. Hoy el peso es otro, la relación es otra y el sentido es otro. Entonces vamos a hacer, en el módulo 2 lo que vamos a tratar de ver ya son problemáticas de carácter normativo legislativo, es decir, cómo se regula el sistema educativo en la actualidad. ¿Por qué vemos las regulaciones? Bueno, porque las leyes de alguna manera son los que abren a debates, son los que abren a discusiones acerca de qué se hace y qué no se hace. En el caso de la Argentina hay dos leyes centrales que regulan el sistema educativo. La Ley de Educación Nacional, que está vigente, Ley 26.206, y la Ley de Educación Superior, Ley 24.521, con las modificaciones que ha habido en el tiempo. Son sus grandes regulaciones que establecen las reglas de juego. Eso no quiere decir que esas reglas de juego sean justas, adecuadas y no haya discusiones al respecto, pero hay que ir viéndola. Y a su vez, en el caso de la educación superior, hay un plexo normativo hacia abajo que tiene que ver con regulaciones de todo tipo, que son muy complejas y que a veces cuesta un poco lograr entenderlas, pero lo que vamos a tratar de hacer que se entienda. Y por último, lo que vamos a ver en el módulo 3 son debates actuales, es decir, de los últimos 5 años, que tienen que ver con los rankings internacionales y la evaluación de la calidad, los sistemas de aseguramiento de la calidad, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONIAU y todos estos sistemas, y a su vez las regulaciones que hacen al campo de las profesiones, ¿sí? Artículo 42 y 43 de la educación superior y todo lo que significa esto, el ejercicio profesional, etcétera, etcétera, ¿sí? Y algún tema más que podemos incorporar, como por ejemplo en la actualidad los créditos universitarios o algún tema
que te puedan interesar a ustedes. No son los únicos, ¿eh? Hay muchas discusiones al respecto. Por ejemplo, una discusión reciente fue si los extranjeros deben pagar, si la educación debe ser arancelada o gratuita. Bueno, cada uno de estos temas se pueden discutir, obviamente, todo está abierto, todo es discutible, pero eso lo quiero señalar adecuadamente. Entonces, separando claramente qué es educación, institución educativa y sistema educativo, nuestro objetivo es analizar la construcción de los sistemas educativos y cómo fueron esos debates. Ustedes van a tener en un primer momento un análisis del debate del siglo XIX en adelante. En el caso de la Argentina, siempre hay que recordar que la construcción del Estado fue complicada. El debate unitario federal, recuerden la secesión de Buenos Aires en el 53, la anexión de Buenos Aires en los 60, la federalización de la ciudad de Buenos Aires en los 80, 1880, que eso no fue un tema menor. Y a su vez, cómo se conformó el sistema educativo en materia regulativa. En el nivel primario no hubo nada, la ley 1420, si bien fue modélica y reguló al sistema educativo en sus características del nivel primario, primario, obligatorio, 7 años, gratuito, no religión dentro de la escuela, etcétera, no fue una ley que rigió para todo el país, fue una ley que solamente rigió para Capital Federal y los territorios nacionales y después se expandió al resto del país a través de las famosas escuelas LAINES, ¿sí? Escuelas nacionales a nivel primario. Pero cada provincia mantuvo su control de su educación primaria. ¿Por qué la ley 1420 tiene tanta fuerza? Bueno, porque el Estado Nacional en la Argentina fue central más que federal, ¿no? El federalismo en la Argentina es un problemita. En el caso del nivel secundario, recuerden que el nivel secundario era un nivel previo a la universidad, fue pensado como previo a la universidad, iban muy pocos a la universidad y así se fue construyendo. El viejo Colegio Nacional de Mitre, las escuelas normales que tenían una función particular, formar maestros, después, por ejemplo, si uno iba durante mucho tiempo, uno iba a una escuela normal, con ese título uno no podía ir a la universidad. Eso fue una discusión posterior. ¿Sí? Y las escuelas técnicas o los peritos, viejas escuelas de comercio y las escuelas agrotécnicas aparecen mucho más tardíamente y el sistema secundario se va armando. Recién la educación secundaria se transforma en la obligatoria con la ley 26.206, es decir, la obligación de ir al secundario es muy reciente. Ahora eso obliga a cambiar el secundario porque el secundario, que era una educación pensada para pocos, se transforma para todos. ¿Sí? Eso cambia el debate y genera debates. Me eximo de pensar que la educación subsecundaria es un debate porque todo el tiempo en los diarios hay una discusión sobre si los chicos pueden promover, no pueden promover, cuántas se llevan previa, cómo evalúa, qué contenido, qué hay que poner dentro de la escuela y qué no hay que poner dentro de la escuela secundaria. ¿Por qué? Bueno, porque eso es una discusión. Ese es el ordenamiento. En el caso de la educación superior, en la Argentina, la educación superior queda en primer lugar, en manos de las universidades, a la sazón en el siglo XIX, dos, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba, que dependen directamente del Estado Nacional. Y muy tempranamente se saca una ley que ordena las universidades nacionales. Ley Avellaneda, 1587, y que regula el sistema educativo, reguló las universidades y estableció que las únicas que podían entregar títulos profesionales eran las universidades estatales. De manera tal que en la Argentina estuvo prohibida la creación de universidades privadas hasta la modificación y la sanción de la ley Domingo Arena en 1958 que permitió la creación de universidades privadas. ¿No? Eso es un ordenamiento muy particular. Y el sistema de educación superior se genera originalmente para crear profesorado de nivel secundario. El Joaquín González, ¿sí? Que fue el primero de ellos, pero hubo otros más en el tiempo. El colegio actual Romero Brés, que formaba para educación física, y así sucesivamente. La educación técnica profesional, las tecnicaturas, entraron mucho más tardíamente. Entraron recién en la década de los 60 y diría los 70 más fuertemente, y en los últimos años se lo expandió más fuertemente.
Lo que estoy mostrando es cómo, desde el punto de cómo esa construcción del sistema educativo es histórica, es abierta, es compleja, es dinámica y responde a distintas lógicas del armado y que tiene que ver con momentos históricos distintos. Bueno, eso es lo que tienen que tratar de comprender. La idea es que puedan comprender eso. No, que, no estamos formando especialistas, vuelvo a reiterar, sino personas informadas o formadas, mejor dicho, para que puedan comprender esos procesos. ¿Sí? Eso. Y en eso consiste esta primera parte. ¿Sí? El primer trabajo evaluativo eh, se centra sobre eso, sobre ese módulo uno, sobre esa bibliografía que van a tener que ustedes indagar. Y ahí tienen todo el material con las respectivas. Se supone que todo el material, todo el material está subido, la bibliografía obligatoria, que es el texto de Juan Carlos Tedesco, capítulo uno, 2 y 3, está abierto. La primera parte del módulo tienen esta explicación de qué son las políticas educativas y qué es el Estado y qué significa el Estado Nacional. Como de eso, como eso por ahí, a lo mejor necesito un refuerzo, por ahí yo voy a subir, voy a armar para la otra semana algún videíto de 15 minutos que les permita a ustedes mejorar la comprensión de eso, ¿sí? Hasta ahora nunca me lo pidieron, siempre funcionó, esto funcionó bien, pero siempre uno va tratando de generar otros recursos y recuerden, a veces nosotros cuando armamos en el campus estas propuestas de educación a distancia, armamos distintas vías de acceso. ¿Esto qué quiere decir? Vos tenés el módulo, vos tenés videos, vos tenés la bibliografía obligatoria. A lo mejor a vos te interesa, te es más fácil entrar primero por los videos, después ver el módulo y después la bibliografía. Y a tu compañera de al lado le prefiere primero leer la bibliografía, después ver los videos y después los módulos. Y el otro hace otra vía. Es decir, cada uno, nosotros que estamos generando son distintos recursos que ustedes los pueden usar de manera diferente. ¿Se entiende esto? En el tiempo. Obviamente, para poder elaborar el trabajo y para poder dar cuenta de la materia, en algún momento la bibliografía es esa, el módulo es eso, las explicaciones son esas, los temas son eso. Ya está. ¿Se entiende? Claro, y ese es el ordenamiento. ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Bueno, ahora sí, escucho preguntas, dudas, temas, críticas, lo que ustedes quieran, de lo que charlamos hasta ahora. David, hable. No te escucho, David, estás muteado, mijo. O no anda o no te anda no, no te escuchamos. No te anda tenés un problema de sonido con el micrófono. A ver si qué te pasa el micrófono. Es como que lo tenés muteado el micrófono. Ah, no. No, no tenés muteado el micrófono. A ver, dale. ¿Ahí? ¿Me Juro, escucha juro mejor? que no estoy haciendo nada. Ahora sí, dale. Habla alto. Sí, el texto de Braslavsky que tenía que son tres. Sí, el texto de Braslavsky en algún momento lo usaba, pero lo pueden tener de ayuda. Es un texto que escribe cómo se construyó el sistema educativo argentino a partir de dos lógicas. La unificación, tratar de ser todo igual, ¿sí? Y la diferenciación, cómo se fue diferenciando, ¿sí? Por niveles, por provincia, por gobierno. Esas dos tendencias marcaron fuertemente la construcción del sistema educativo. Es un texto clásico, pero ¿qué pasa? En algún momento lo usaba para ordenar, pero después no, a lo largo de la explicación no lo recuperamos todo el tiempo. Entonces, es un clásico para que lo tengan, pero pueden tenerlo por referencia, pero no. En el módulo está explicado una parte, esa lógica de la diferenciación y la unificación. ¿Sí? Lo tenés explicado dentro del módulo.
En algún momento yo daba la bibliografía, pero no se lo doy porque abunda. Con lo que está explicado ahí, con esas dos ideas, está bien y se entiende. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Se entiende? Bueno, recuerden entonces, tenemos la semana del 29, recuerden, la semana del 29, bueno, estoy hablando de los días sábados. 29 de mayo tienen asincrónico, 5 de abril asincrónico, 12 de abril asincrónico. Yo ahí todas las semanas voy a estar marcando, sugiriéndole que pueden leer, la lectura, el ordenamiento. Si hay algún material de apoyo, más que nada video, alguna cosa que se me ocurre que les pueda servir para... siempre no voy a tratar de sumar innecesariamente. Siempre hay cosas que son, recuerden, una cosa es cuando algo es obligatorio y algo es sugerido. Lo sugerido no es obligatorio, tiene que servirle a aquel que le puede servir. Y recuerden que lo que le puede servir a uno no le puede servir a otro. ¿Sí? Eso es un juego que hay que hacer. Y después nos vamos a volver a ver bueno, tenemos el 19 de abril un encuentro sincrónico donde ahí sí yo voy a estar supervisando. Ese encuentro sincrónico no es simplemente a los fines de supervisar o tutorial, porque ya esa semana voy a estar subiendo el trabajo práctico obligatorio número 1 que van a tener que entregar la semana siguiente, o en alguna fecha que voy a poner. Las fechas, recuerden siempre, la primera es tentativa. No voy a degollar a nadie si no entrega ese día a las 12 menos 5 de la noche. No castigo a nadie. Eso la primera es tentativa. La primera. Pero después no, porque yo debo cerrar las notas, debo saber la condición. ¿Cómo se aprueba la asignatura? Todo dicho, esos son los créditos. ¿Cómo se aprueba la asignatura? Si tenés 7 o más de 7 en ambas evaluaciones, promover sin examen final. Si tenés menos de 7, quedás regular y debes rendir en alguna mesa de examen la materia. ¿Sí? Lo ideal sería que todos promuevan. ¿Sí? Lo ideal sería que... ya. Y si tiene alguna dificultad, lo vemos. Siempre frente a dificultad. A ver, aclaro esto. El grupo de trabajo es personas que trabajan, tienen familia, y estamos en la diaria remando en el dulce de leche. Entonces entiendo y vemos, y eso lo vamos ordenando. En algún momento ya no puedo ordenar porque debo entregar las actas en la institución y definir la situación de cada uno, pero lo vamos viendo. Agustina. Disculpe, tengo una duda con respecto a la promoción. Yo Bien. estudié otra licenciatura en la carrera, en la universidad, digo, Sí. y la promoción era con 8. No sé si se cambió por Consejo Superior, en si ahora es 7 la promoción. Por eso pregunto, digo. Ay, me mataste. No recuerdo si con 7 o con 8. Lo que pasa es que en un lugar que doy clase promueven con 6, en otro con 7 y creo que acá es con 8. Puede ser, Claro, las tres yo no distintas. recuerdo. Sí, son tres lugares distintos. No, No pregunto te por hagas las dudas, digo, problema. capaz que No, no te cambió. hagas problema. Creo que sí, no me acuerdo si 7 u 8. No se hagan problema, 7 u 8. Listo. No, Gracias, no, perdón. se los digo. Después se los digo. Siempre recuerden, es una escala ordinal. La distancia que hay entre 7 y 8 es la misma que hay entre el cielo y el infierno. ¿Sí? Es una escala intervalal ficticia, no se hagan problema. Pero no te das problema. Sí, me parece que es 8, pero no me acuerdo. Juro que no me acuerdo. Y cada lugar viste, pero no hay univocidad, pero puede ser que sea 8. No recuerdo. Juro que no me acuerdo. Hoy me olvidé. Es las 8 de la mañana y el profesor no está con todas las luces. Sí, el 19 de abril es Semana Santa, ese sábado. Sí, tienen el sincrónico, pero reitero, en el sincrónico no voy a desarrollar temas y es para aquellas personas que tienen dudas con el trabajo práctico parcial, que lo van a tener antes, que tienen que resolver, para que puedan en esa instancia entrar. El que tiene que entrar ese día puede. Pero, si hay alguien que se va ese fin de semana lo usa, se va de vacaciones, todo bien, sean felices, traigan alfajores de regalo, y si tienen no pueden entrar, me avisan y acordamos un día de reunión, un día de tutorías en cualquier momento que ustedes puedan y yo pueda combinar. Eso también es posible, ¿sí? Digo,
lo digital tiene una facilidad que es la flexibilidad. Usemos esa flexibilidad, ¿se entiende? Y ustedes son adultos, son personas ya formadas, son profesionales, tienen trayectorias profesionales, entonces esto acordémoslos de la mejor manera posible, ¿sí? Eh, no soy maestro de jardín. Respeto mucho a las maestras de jardín de infantes, que no sé todavía cómo hacen para que eso funcione. Para mí es un misterio de ver todo eso y me da terror. Me daría terror entrar a un aula del nivel inicial, porque no sabría qué hacer. En el aula de la universidad sí sé qué hacer porque creo que son adultos y eso lo podemos acordar. Obviamente, recuerden, hay una materia, hay contenidos, hay una bibliografía sobre la cual hay que dar cuenta. Les puede gustar un poco más, le puede gustar un poco menos. Eso no hay problema. ¿Por qué? Porque pueden traer otra bibliografía, intercalar con otra bibliografía e incluso discutir. Siempre recuerden, el profesor es un profesor que ordena de acuerdo y arma de acuerdo a un criterio. Siempre trato de que el criterio sea amplio. Pero bueno, a veces uno no deja de hacer una selección y hace una decisión didáctica, es decir, bueno, hay que tomar decisiones al respecto. A veces las decisiones son buenas y a veces no siempre son todas buenas. Pero recuerden que el profesor siempre tiene delante suyo un montón de personas que trata de que todo el mundo aprenda, todo el mundo haga su proceso, todo el mundo lo haga de la mejor manera y se sienta respetado fundamentalmente, ¿sí? O respetada. Así que bueno. Bien, si no hay ninguna pregunta más, fue un placer verlos y verlas. Buen inicio de clase, perdón, buen inicio de cursada. Recuerden que estamos trabajando en interacciones mucho más dinámicas, mucho más autónomas, pero al mismo tiempo esto puede traer alguna dificultad en la organización. Nos estamos viendo, cuídense mucho. ¿Sí? Y si hay alguna dificultad o hay algún problema, no duden, ahí tienen mi celu, yo se los dejé, se los vuelvo a repetir, recuerden que es de Buenos Aires, pero mi vida está mitad Buenos Aires, mitad Rosario. Me escriben, Sergio, soy profesor, soy alumno o estudiante del profesorado universitario del UGR, estoy cursando la materia política. Bueno, tengo este problema. O un problema general que te podamos solucionar. Sin ningún problema, no lo duden. Siempre es preferible comunicarse. A mí, y ver. Muchas gracias, nos estamos viendo. Los invito a bajar el material, a ver la bibliografía, a navegar en el campus e ir apropiándose de a poco de todo esto. Gracias. Muchas gracias, Sergio. A Gracias. ustedes. Nos vemos. Gracias. Gracias, profe, gracias. Gracias, nos vemos. Gracias, chau, chau. Chao, nos vemos. Chao, buen fin de. Buen fin de, nos vemos.